Quiero que abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 8. En este día tan especial que hemos estado aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor, quiero hablarle de no ser una persona cómoda en la vida. Una persona cómoda en la vida es que no ser vago, haragán o perezoso. Más cuando uno llega al Señor, uno se activa de otra manera y vive de otra manera. La ventaja que uno tiene en el Evangelio es que el Señor le enseña muchas cosas a uno cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Más cuando uno empieza a leer Proverbios. Proverbios es especialista en hablarnos acerca de muchas cosas con respecto a la vida, ¿no? Ser buenos ciudadanos, ser buenos hermanos, ser buenos esposos, ser personas de bien, y nos da una serie de consejos que uno, si viene medio atravesado del mundo, uno aprende mucho. Y en este día quiero hablarle de la importancia de salir de la comodidad para servir a la obra de Dios mucho mejor y para nuestro propio beneficio como personas. ¿Por qué le digo esto? Porque si queremos crecer como personas, como buenos servidores, y queremos que nuestra iglesia y familia crezca más, debemos de salir de la comodidad a veces espiritual que tenemos. Pero quiero que entendamos esto, que es muy importante. La comodidad, por supuesto, viéndola de otro punto de vista, es muy bueno. Cuando uno está cómodo, se siente más tranquilo. Pero la comodidad es siempre buscar lo más fácil, en este caso. Aquello que no nos hace esforzarnos mucho. Ve que hay gente que no le gusta esforzarse mucho, porque está cómoda, y cuando te incomodan, entonces ahí es como que salta la térmica, ¿no? Dice, ay, ya me incomodaron, ¿verdad? Mire, muchos tenemos tenemos ideas y proyectos de cómo crecer y cómo hacer crecer a la iglesia, pero el punto no es si sabemos cómo hacer crecer una iglesia. El punto es si estamos dispuestos a pagar el precio para que eso se haga realidad. Porque siempre para ir a otro nivel, sí o sí tenemos que pagar un precio. No tenemos otra opción. Si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio en todas las cosas que hagamos, no va a suceder nada. Vamos a seguir siendo las mismas personas, con los mismos hábitos, con las mismas cosas, y Dios no desea eso de la iglesia. La iglesia está hecha por Dios para que se desarrolle, para que crezca, para que evolucione y para que no se acomode, incluso en la vida espiritual. Mire, para que las cosas se nos hagan realidad o los problemas graves se resuelvan, algo siempre va a tener que perder, sí o sí, porque a nosotros a veces no nos gusta perder, pero siempre que va a haber un cambio en algo se va a perder. En otras palabras, vamos a tener que experimentar la incomodidad porque saldremos de la comodidad. Y eso es lo que en Mateo capítulo 8 hay un ejemplo de cómo hay gente que quiere que Dios le resuelva sus problemas sin pagar un precio. Mire esto que tremendo. Vamos a estudiarlo. Mateo, capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Hablando de los demonios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Wow. A cierta distancia ellos
a cierta distancia de ellos había una piera de muchos cerdos paseando. Y los demonios le rogaban diciendo, esta es una tremenda pregunta, ¿va? Le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a... vamos a ver dónde estoy. Mándanos a la piera de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y aquí que la piera entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piera huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Mire qué tremendo esto que está acá. Esto nos muestra que ahí había un gran problema, ¿verdad? En esa ciudad, de tal manera que nadie podía pasar por ese camino. Pero vamos a contestar una pregunta que siempre ha surgido ahí, que muchos la han preguntado. ¿Por qué los mandó a los cerdos, no? Y no los echó de un solo. ¿Y por qué le pidieron estos demonios que los mandara ahí? Los cerdos, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se estipuló la ley, o se puso la ley, eran animales inmundos. Por eso es que no había problema en que fueran ahí. Y eso es bueno saber. Bueno, solo quería aclararle eso nada más. Pero en esa ciudad, hermano, ¿verdad? Había un enorme problema. Había un problema de tal manera que nadie podía transitar por el camino. Y lógicamente era impresionante lo que sucedía ahí. Imagínese usted. Lo sorprendente y curioso es que la gente no se sintió feliz cuando sus cerdos se ahogaron, aunque con ellos se habían desaparecido los demonios. Fíjese, mire, esto nos muestra que hay gente que quiere librarse de sus grandes problemas demoníacos, pero no quiere perder lo inmundo, los cerdos. Hay gente que quiere realmente resolver su situación, pero no quiere perder sus mismos hábitos. Cree que sus mismos hábitos estén ahí. Entonces hay gente que quiere que Dios le resuelva sus problemas sin que a ellos les cueste nada. Y ese es un enorme problema. Siempre hay algo que nos va a costar, incluso cuando tienes que tomar una decisión. Hay algo que te va a costar. Uno no quisiera, no trata de buscar de esta forma, buscar de la otra forma, como decir, bueno, para que sea más suave el asunto, vamos a tratar de hacer esto, pero no, algo se tiene que perder. Incluso muchos quieren todas las soluciones, pero que sean gratis. Y eso no puede ser así. Por eso, hermanos, si no estamos dispuestos a pagar un precio, no venga con esquemas y una lista de proyectos si no se va a involucrar. Porque hay muchos hermanos que para hacer proyectos son muy buenos, pero si no se involucra, no va a realizarse aquello que anhelamos y deseamos. Mire, también hay gente que quiere los beneficios sin pagar la cuenta. Es decir, queremos éxito sin sacrificio, y eso tampoco se puede. Todos aquellos que hemos alcanzado algo en la vida o hemos llegado, ¿verdad?, a una licenciatura o a un doctorado, hay noches de entrega, hay días, meses, años, a veces depende cómo sea la carrera que uno esté ejerciendo o qué es lo que quiere aprender. Siempre hay un sacrificio enorme que uno debe de hacer como para poder llegar hasta ahí. Y yo creo que todo sacrificio en Dios siempre es premiable por Él. Otros, por otro lado, quieren cambios colocando el reposo
por encima de los resultados. Y eso tampoco puede ser así. Eso sí, yo creo que nosotros debemos de recibir los cambios que el Espíritu Santo nos está presentando y aceptar las condiciones que Él nos pone. Porque si nosotros no aceptamos las condiciones de la palabra, tampoco vamos a tener buenos resultados. Porque lo que queremos en Dios y lo que Dios quiere más que todo es que tengamos resultados en nuestra vida. Yo creo que todos aquellos que hemos vivido algunos años en el Evangelio, sabemos que es lo mejor que nos ha sucedido. Aquellos que hemos luchado, peleado, aquellos que nos hemos esforzado, que hemos querido que Dios nos hable, que Dios se revele, siempre hemos tenido que hacer sacrificios enormes de algo. Pero yo creo firmemente que cuando uno hace sacrificios para el Señor, son agradables para Él. Por eso dice Romanos 12:1, ¿verdad? Claramente dice que nos presentemos como sacrificio vivo, aceptable, perfecto, porque es un culto racional, un culto perfecto, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, quiere decir que va a haber un esfuerzo de hacerlo. Por eso, si nosotros queremos alcanzar éxito en alguna área de nuestra vida, de seguro vamos a experimentar muchas incomodidades. Siempre. Lo más impresionante que yo miraba es que nos encontramos en el siglo de las más grandes derrotas de la incomodidad. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta hemos controlado el calor y el frío con aparatos. Uno pone ahí el aire acondicionado si es que está haciendo calor y bien cómodo duerme uno, pero hay otros lados en donde uno no duerme tan cómodo, hermano. Recuerdo yo que en El Salvador, cuando fuimos para allá, nos tocó un lugar en donde no había aire. Dios mío, yo como estaba acostumbrado, no había problema, ¿verdad? Ya como que volví a mi niñez y me recordé de esos días, pero mi esposa y mis hijos estaban avalados que no podían dormir, pero porque les incomodaba, ¿no? También hemos reducido los esfuerzos con máquinas y con computadoras, y que no es nada malo, innegablemente eso, pero hoy los niños ya no se esfuerzan mucho, ya no quieren esforzarse mucho con la matemática, por ejemplo. Ya agarran una calculadora y se les hace más fácil. En cambio nosotros tuvimos que, a puro cerebro, ¿no? Teníamos que multiplicar, dividir y esto y lo otro. Hoy no hay tanto esfuerzo para eso, y a veces eso ha retraído muchas cosas. Incluso hay hasta medicina para que no tenga aburrimiento. Fíjese, mira hasta dónde la sociedad nos ha llevado a la comodidad. Claro, todas estas cosas son beneficiosas, pero la gente ha perdido el gusto de la lucha y la tensión bonita de alcanzar las cosas. Y a veces es lindo cuando uno ha peleado, ha luchado en algunas cosas que, bueno, le son satisfactorias para uno. Lo más triste que yo miraba es que hoy en la iglesia y en el mundo el énfasis está en consumir, no en producir. Y yo creo que la iglesia ha sido llamada para fructificar, para dar fruto, ¿verdad? Y que las almas puedan realmente convertirse a Cristo. No solamente hacer un hábito de lo que estamos haciendo, sino que lo que podamos nosotros hacer le beneficie al miembro, al discípulo, al ministro, para que pueda alcanzar nuevas etapas en la vida. Tenemos nosotros, por ejemplo, el evangelismo. Sería triste de que el día de mañana, después de 20 años de evangelismo, no hayamos traído un alma a la iglesia. Fue tanto sacrificio que los hermanos van a veces cuando está haciendo frío, cuando está haciendo calor. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos? ¿Hemos producido algo de eso? Porque yo creo que
el punto, y que Dios me está hablando acerca de eso, les voy a dar algún consejo a los evangelistas para que busquemos un método de poder atraer a las almas, ¿no? Para que así de esa manera no desperdiciemos aquellas fuerzas que hemos dado para hacerlo. Sé que la palabra nunca regresa vacía, pero debemos de buscar la forma de que aquellos que la recibieron puedan venir realmente a la congregación, a la iglesia, usar otros métodos, a las familias y no solamente a las personas que van y corren, ¿verdad? Yo creo que se necesita que ese esfuerzo que se está haciendo tenga su fruto. Y hay métodos que debemos de buscar, especialmente los que están liderando las áreas, buscar métodos como para ser más efectivos sobre esa área. Recuerdo yo, hermano, que cuando nosotros comenzamos la iglesia en Los Ángeles, era un grupo así como 40 personas. Dios nos empezó a enseñar muchos métodos para poder traer a las almas. A veces, claro que era distinto, diferente. Allá, por ejemplo, no buscábamos la comodidad. A veces nos incomodaba porque teníamos que traíamos los drogadictos, los alcohólicos y mucha gente que estaba en la calle, la traíamos para la iglesia. Y ahí hacíamos el culto. Y hoy puedo decirlo delante de la presencia de Dios del cielo, que algunos de los que trajimos borrachos, que ni siquiera venían a oír la palabra, pero se sentaban ahí, increíblemente, hermano, ahora son ministros del Señor, porque creímos que Dios podía tratarlos, cambiarlos. Y yo creo que debemos de hacer un cambio en el evangelismo, un cambio que pueda producirnos realmente almas, para que de esa manera la iglesia pueda multiplicarse. También buscamos la gratificación inmediata de nuestros deseos sin esfuerzos. Hay gente que quiere gratificación, pero no se esfuerza. Y eso tampoco es correcto. Lo tremendo es que la vida no es así, al menos para muchos de los que amamos al Señor. Eso sí, si usted quiere lograr hacer algo en la vida y en Dios, debe de estar dispuesto a pagar un precio. Y pagar un precio es tremendo. Es como el doctor, el que estudia abogacía o el que estudia muchas cosas. ¡Wow! Tiene que pagar un precio tremendo, hermano, estudiando, investigando y muchas cosas que uno se limita también porque quiere alcanzar aquel objetivo. Y yo creo que nosotros tenemos gente en este lugar muy inteligente, solo que a veces le falta que ese esfuerzo, ¿verdad? Ese sacrificio, porque a veces hay que hacer sacrificios en la vida. Recuerde, el precio siempre tenemos que pagarlo. Siempre, hermano, implica sacrificio. Siempre implica incomodidad, cosas desagradables e incluso dolorosas en algunos casos. Siempre. O sea, no se conforme a vivir una vida monótona, sino una vida de crecimiento. ¿Qué podemos hacer? Quizás meditar, ¿verdad? Traer ideas como para poder ver cómo salvar a los que están alrededor nuestro más que todo, ¿no? O a la familia principalmente, porque yo creo de que hay muchas familias disfuncionales dentro de la congregación, ¿verdad? En donde debemos de buscar un método, aunque sea personal, o pedirle al Señor: Señor, revélame qué es lo que puedo hacer con este marido inconverso que tengo, con esta mujer inconversa que tengo, o con este familiar inconverso que tengo. Buscar una forma. Yo estoy orándole al Señor para ver si hacemos muy pronto también una cena matrimonial, para que puedan traer a sus esposos, a las esposas inconversas, que hay mucha familia disfuncional que tenemos en esta zona nosotros. Y que en el nombre de Jesús algo va a suceder. Tenemos que decir: Señor, que suceda algo en
nuestra vida. Yo de verdad que oro por la vida de muchos de ustedes que están acá, para que Dios pueda darles una visión, pueda darles, pueda revelarles de cómo poder, que los esposos, las esposas inconversas sean impactados en el corazón. Y yo creo que una de las cosas que puede dar resultado es interceder en el Espíritu, es decir, interceder en el hablar en lenguas. Creo que eso es, pero se lo digo por experiencia, en gran manera, cuando he orado por aquellos que realmente están mal en ese aspecto, el hablar en lenguas es algo impresionante. Si usted no habla lenguas, busque esa oración, porque ahí uno ora en la perfecta voluntad de Dios. Es decir, poner una foto ahí y orar. Alguien me preguntaba en YouTube, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de cómo puedo orar, decía esta persona, ¿cómo es orar y cantar en lenguas? Quiero saber. Y orar es en lenguas, en el Espíritu, es postrarse y empezar a hablar lenguas. Y ahí el Espíritu intercede por nosotros y Él hace que la oración en lenguas, ¿verdad?, pueda llegar a su presencia y orar conforme a la necesidad que tú no puedes expresarla con tus labios. Y es sencillo hacerlo. Y cantar en lenguas, ¿verdad?, en el Espíritu, es inspirarte en una melodía y hacerlo. Parece una locura, yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? En los viajes solos, o cuando he ido manejando por horas solo, que me he ido a veces solo para un lugar. Busco una melodía y a veces agarro una melodía, por ejemplo, un canto de acá, solo que ese canto lo transformo en las lenguas y empiezo a cantar, y a veces he cantado horas en lenguas y me he inspirado, o a veces me ha tocado que cuando estaba allá en el centro me iba a dormir allá, estaba un poco lejos, me iba y me quedaba toda la noche ahí, o me quedaba 2 o 3 días, ¿verdad? Y cantaba en lenguas a gritos, porque en la iglesia nadie me oía. Gritaba arriba y abajo, iba al primer piso, después me iba abajo y me quedaba ahí, después me arrodillaba, me sentaba en el púlpito, hablando en lenguas todo el tiempo. Pero esa es la forma que uno puede hacerlo, intercediendo de esa manera, y esa intercesión, pero mire, a mí me ha dado resultados, le cuento. Han habido problemas que se han resuelto de esa forma, y yo creo que podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque de esa manera oras en la perfecta voluntad de Dios, y eso es lo que quiere el Señor. Porque cuando uno ora en el entendimiento, que es en la lengua conocida de uno está limitado. Pero cuando uno habla en lengua, no, porque ahí se activa el Espíritu. Mire, esto es tremendo. Entonces, esto es como aquellas personas entonces que quieren un buen puesto de trabajo, un buen sueldo, pero no desean trabajar, y eso tampoco va a resultar, ¿me entiende? O sea, no podemos nosotros realmente alcanzar algo en nuestra iglesia, en nuestra familia, si nosotros no buscamos una forma de poder alcanzar aquello que anhelamos. Porque hay cosas que uno anhela, hay cosas que uno desea, hay cosas que uno quiere, pero no va a venir de la nada. Simplemente va a venir cuando todos podamos esforzarnos a buscar cambios, a buscar métodos. Lo más impresionante es que a veces Dios provoca cosas en nuestra vida para que salgamos de la comodidad y aprendamos a resolver problemas. Hay momentos que el Señor te va a dejar solo para que los resuelvas con Él, porque hay problemas que se resuelven solo. ¿Usted sabía eso? Hay otros problemas que uno pide consejo,
al pastor, a los líderes, uno pide referencias, pero hay otros momentos en problemas duros y difíciles en donde tú los tienes que resolver, como Goliat y David. David tenía que resolver ese problema, pero solo porque nadie quería ir. Hay problemas graves y grandes que uno solo va a tener que resolver. A veces vas a necesitar ayuda, pero a veces Dios te va a decir: yo quiero que tú te hagas poderoso en la batalla, buscándome, ¿verdad? Y porque hay momentos donde uno se siente así. Por eso, hermano, el ejemplo incluso es Pablo. Mire, nadie mejor que él entendió que es pagar el precio de resolver problemas. Él sí pagó un precio muy alto. Por eso dice ahí en 2 Corintios 11, vamos a leer ahí, versículo 23, primeramente dice: son servidores de Cristo, hablándole a la iglesia. Hablo como si hubiera perdido el juicio, la razón. Yo más, dice Pablo, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, en el abismo. Ahora lo llevaron hasta ahí. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Cuando dice así, el frío y desnudez, porque no tenía ropa para comprar. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio!, ¿no? Aquí Pablo describe el precio que pagó para honrar su llamado apostólico y el costo de su éxito como cobertura. Porque es lo que está hablando ahí. Aparte, podemos oír decir a Pablo, entre comillas: no busque la comodidad, sino que esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye, porque el Señor de seguro va a estar con usted. Porque a Dios le encanta ver, hermano, el esfuerzo de sus hijos. También podemos ver en todos estos versículos que nunca consideró que tenía derecho a reclamar comodidades. Y él, Dios mío, fue un tremendo hombre de Dios. Impresionante. Pero si usted lo nota ahí, no pidió eso. Es como decir: bueno, Señor, yo soy el apóstol, soy el perito arquitecto de la iglesia. ¿Cómo me van a tratar así? Falsos hermanos, entre esto, entre lo otro y así. En peligro de esto, en peligro de lo otro, en pérdidas tremendas, porque muchas cosas pasaron. A veces cuando no entendemos, ¿verdad?, el precio que hay que pagar por ciertas cosas que el día de mañana nos va a favorecer, y más, quizás no nos va a favorecer mucho en la tierra, porque a veces vamos a pasar algunas necesidades, aunque Dios no quiere que pasemos eso, ¿verdad?, por el propósito que tiene. Sin embargo, las coronas que están reservadas allá, por lo menos las 7 coronas que hay allá esperándonos, es impresionante. En algún momento le voy a hablar de las 7 coronas que hay esperando a aquellos individuos que realmente, hermano, han pagado un precio dentro del evangelio. Pero eso es lo que estamos viendo acá de este apóstol. Él estaba ahí, hermano, considerando derechos a reclamar. No, también
al describir todas sus experiencias negativas, no era que pedía compasión, sino que quería dar a conocer lo que había vivido por causa del Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo comprendía que si la comodidad espiritual es nuestra mayor aspiración, nos perderemos la riqueza del reino. Y esto es tremendo, hermano, porque debemos de apreciarlo. Por eso una persona no puede comprometerse con la comodidad espiritual y al mismo tiempo comprometerse con Cristo. No se puede. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no está llamando a un compromiso, porque Dios nos está llamando a un compromiso serio para salir de la comodidad y alcanzar otros niveles. Yo no sé qué aspiraciones tiene usted con respecto a alcanzar niveles, porque aquí tenemos gente joven que tiene, mire, un futuro tremendo. Aquí tenemos gente que puede alcanzar niveles extraordinarios en Dios. Mire, lo que le quiero decir es que nunca nos conformemos con lo bueno cuando podemos trabajar por lo mejor y excelente. Nunca. Yo creo que si nos proponemos a salir de muchas cosas, saldremos de muchas cosas. Muchos vienen como su servidor frustrados, acomplejados, con problemas de ataques diabólicos. Yo vine a Cristo así, de esa manera, con ataques diabólicos, con mi mente estropeada, muy fuertemente estropeada por espíritus que me atormentaban, hermano, y era una cosa horrorosa. Cuando me pongo a pensar en esas épocas, digo, Dios mío, qué tremendo, cómo provocaste una liberación, pero fue algo que Dios lo permitió para poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque viví momentos diabólicos, noches de sufrimiento, noches de ataques, noches diabólicos, noches, pero de pensamientos suicidas, horribles, espantosos, cosas que ahora las entiendo, que era un ataque diabólico, porque sabía de alguna manera el enemigo que en mí había un potencial impresionante. Esos ataques en donde no puede dormir uno si no es cantando, en donde no puede uno conciliar el sueño por los pensamientos negativos y por muchas cosas que realmente estorban la mente. Fueron noches tremendas, pero tristes noches, hermano, en donde yo sentía la presencia del enemigo en gran manera, noches en donde venía a atacarme, pero literalmente, hermano. Noches en donde a las 11 de la noche, recuerdo esas noches, todas las 11 de la noche, todas a las 11 de la noche. Yo ya me acostumbré hasta esperar la lucha. Me iba a acostar y me decía que eran las 11 de la noche, y a las 11 de la noche venía una fuerza diabólica. Una fuerza como cuando uno va a 150 millas por hora y saca la mano así en la autopista y viene una fuerza hacia uno tenaz. Y toda la noche lo experimentaba y me agarraba con el enemigo allí. Al ser inexperto, innegablemente, no sabía cómo salir de ahí, porque ya lo esperaba, ya ni miedo tenía, porque sabía que iba a llegar ese momento. Y eran noches pero tremendas, noches pero diabólicas, que hasta me acostumbré, hasta que tuve que ir a hablar con mi pastor. Y eso es lo bueno de la administración. Aquí tenemos hombres de Dios y mujeres de Dios con las que puede hablar, y conmigo también, innegablemente. Cuando tenga problemas de ese tipo, ¿verdad?, que usted no puede resolverlos, hay autoridades que tienen unción para hacerlo. Recuerdo que le fui a decir a mi pastor, que ya no aguantaba, ¿no? El pastor le dice que en la noche me visita un demonio inmundo que me hace pelear toda la noche. Casi con él peleo y lucho, y ya mis fuerzas humanas se agotan a veces. Y entonces él me dijo, toma autoridad sobre eso.
Decirle en el nombre poderoso de Jesús: no más quiero que me visites, porque la sangre de Jesucristo hay poder. Y desde ese momento que pedí consejo, el Dios del cielo se glorificó, porque yo hasta me sentía cómodo ya esperando ese momento, hasta que incomodé ese demonio inmundo que quería, hermano, mantenerme preso. Después le voy a hablar de las prisiones que hay de oscuridad a veces en nuestra vida, porque nosotros mismos lo permitimos. Entonces, desacomódese de eso, porque hay pensamientos que te pueden estar destruyendo. Por eso es que a veces el enemigo ha ganado en muchas ocasiones a mucha gente y le ha metido espíritus de suicidio y le dice: matate si vos no vales para nada, vos no servís para nada. Mentira del diablo. Tú eres un hombre y una mujer valiosa delante de la presencia del cielo. Eres muy inteligente, sabio. Y se lo digo yo porque yo parecía loco, hermano, de verdad. Hasta que Dios me liberó y lógicamente tuve que pagar un precio. Días, noches, horas, leyendo la palabra del Señor, porque ese era mi alimento, esa era mi liberación. Cantar, adorar, bendecir. Así fue que yo fui liberado, tomándome de coros, y los cantaba toda la noche, haciendo coros personales. Era una cosa impresionante. Pero dije yo: en el nombre de Jesús voy a vencer todo esto, porque aquí dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Me entiende, hermanos? Dios no quiere que tengamos una mente de mantenimiento, o sea, dejar que las cosas continúen como están. No puede. No te lo permitas decir: no, si estoy joven todavía. Si nosotros nos consideramos jóvenes, que estamos jóvenes, ¿verdad? Por supuesto, no estamos viejitos todavía, aunque para ahí vamos. Pero nunca te rindas. Caleb y Josué nos dan el ejemplo, ¿no? Más Caleb, que es el que habla de la edad de 84 años, fue a tomar la tierra, hermano. Y es impresionante, ¿verdad? A veces lo que no te permite quizás avanzar de una forma es tu cuerpo, pero tu espíritu debe permanecer vivo en gran manera, porque hay jóvenes de 80 años y hay viejos de 18 años, hermano, y debemos de tener esa actitud. Qué maravilloso es tener una actitud de eso. Y yo creo firmemente que a los patriarcas, a los reyes y a los profetas, creo firmemente que ellos, porque su cuerpo no les aguantaba, es que morían, pero su espíritu estaba intacto. Y eso es lo que me asombró de mi papá, por ejemplo. Mi papá tenía un espíritu impresionante, fuerte, un corazón altamente fuerte. Nuestra familia tiene un corazón muy fuerte. Mi madre, mis hermanos, les han pasado cosas impresionantes. Mi papá, recuerdo la última vez que lo vi, 2 días antes de morir, ¿verdad? Nunca perdió el conocimiento, hermano. Ya no comía, innegablemente, ¿verdad? Y yo le dije: papá, ¿me escuchás? ¿Sabes quién soy yo? Sí, me dijo Frank. Yo digo: qué tremendo. Mi cuerpo ya no puede, me quiero ir. Y es cierto, 92 años, hay que vivir 92 años. Ya, mi espíritu está vivo, pero mi cuerpo ya no puede. Y eso es verdad. A nosotros el cuerpo se nos desgasta, pero el espíritu tiene que estar intacto. ¿Para qué? Para que tengas las fuerzas para ayudar a otros. Si no, no lo vas a ayudar. Recuerde, hermano, Pablo hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a hacer olas a cambio de caerle mal a algunos. Porque no es que le vas a caer bien a muchos, no crea que le caemos bien a muchos, pero eso no importa. Pero claro, levantar olas quizás va a causar grandes incomodidades a todos. Eso sí,
no nos contentemos con continuar, sino esforcémonos para avanzar saliendo de la comodidad. Salgamos de la comodidad, del cálculo. A veces veo que lógicamente es bueno tener rutinas, innegablemente, pero hay momentos en donde Dios quiere que salga de ahí, ¿verdad? Y que experimentes otras cosas más en Él. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que tengo mi rutina, mis disciplinas personales en gran manera. Yo soy un tipo muy disciplinado en mi casa, súper personalmente, pues. Tal vez no involucro a mi mujer ni a mis hijos, pero personalmente yo con los ojos cerrados sé dónde están mis cosas y sé cómo soy muy independiente en eso. Personalmente tengo unas disciplinas muy estrictas para mí, esfuerzo mucho mi cuerpo en gran manera, lo sacrifico en muchas cosas, y no es porque me cuesta, pero al mismo tiempo me deleita hacerlo. Puedo pasar toda la noche estudiando la palabra, o puedo encerrarme, puedo irme a solas, como lo he hecho muchas veces. Me voy hacia la costa, por ejemplo, y me encierro una semana solo ahí. Para mí es un deleite hermoso. Solo digo con el Señor, innegablemente. Y me apasiona esas cosas. Estudiar la palabra, estar en comunión, estar ahí, o irme así a caminar a la playa, a ver el mar a solas con el Señor ahí, y meditar y tratar de buscar la revelación de la palabra, ¿no? Y es algo extraordinario, pero debemos de hacerlo. A veces eso yo le llamo los retiros, ¿verdad?, personales que uno debe hacer. Retirarse al silencio, por ejemplo. Hay algo que algún día le voy a enseñar a usted, cómo retirarse al silencio, no hablar, por ejemplo, por unas buenas horas, y después escribir una carta al Señor. ¡Hala, qué tremendo! Recuerdo yo que esa era una de las tareas que tenía cuando estaba estudiando la licenciatura, y me encantó muchísimo hacer ese retiro personal. Me fui solo, ¿verdad?, para la costa, y fui a hacer ese retiro personal de días, y pasar en silencio y después escribirle a Dios una carta. Fue una experiencia muy linda, ¿no? Porque salí de esa comodidad de pensamiento, ¿no? Y a veces eso después trae enormes resultados. Puedes hacer retiros de silencio en tu auto cuando vas hacia un lugar, y meditar. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿O cómo me estoy comportando? ¿O qué métodos puedo usar como para conseguir aquello que anhelo y deseo? ¿O qué puedo hacer para la iglesia siendo tan joven, por ejemplo? ¿O qué puedo lograr, ¿verdad?, en la vida? ¿O qué puedo emprender en la vida? Por lo menos para ayudar a mi familia, a mis hijos, a la iglesia, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a una familia. Es como el predicador, ¿no?, de una iglesia. Uno busca la forma de ayudar a la iglesia con el consejo. ¿Qué puedo predicar ahora? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitamos? Yo creo que se necesita salir de la comodidad espiritual, porque Dios tiene algo más para nosotros. Yo creo que Dios tiene algo más para esta ciudad a través de la iglesia que está aquí. Tiene algo muy extraordinario, pero debemos de pensar, meditar, decir: Señor, si yo puedo, y si tú quieres, y porque el Señor siempre va a querer, ¿verdad? Si tú quieres, ¿qué puedo hacer yo? A pesar de los cambios y de las pérdidas que vas a tener. Porque quizás vas a tener que apartarte de personas, de lugares. Vas a tener que decir: no, yo creo que en la iglesia me necesitan, y yo puedo hacer maravillas a través del talento, del don que tú me has dado, Señor. Es que mire,
Es tremendo lo que le estoy diciendo. Todos aquellos que hemos pagado un precio de algo, tenemos la experiencia bonita porque no hay cosa más bonita cuando el Espíritu Santo, Dios, te remunera y te visita. Eso es muy tremendo, porque eso viene después del esfuerzo, viene después de aquello que yo he hecho y que no he permitido que la comodidad tome su control en mi vida. Porque como le digo, nosotros tenemos hábitos. Hay gente que cuando uno la saca de su hábitat se muere. ¿Me entiendes? Hay gente que ya está cronometrado y que es bueno, lógicamente. Esos hábitos son buenos. ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora voy? Es como ir a un trabajo, ¿no? Ahí tienes que ir porque si no, no comes, ¿verdad? Pero no es tan agradable levantarse a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. No es que te guste, pero lo haces. Porque sabes que si no lo haces, no vas a comer. En cambio, cuando no tienes la responsabilidad de hacer aquello y lo haces, eso es mucho más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque el que no tienes que hacerlo, sin embargo, lo haces porque algo quieres alcanzar, algo quieres hacer de tu vida. Y eso es muy agradable del Señor. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Es como yo. Dios es mi jefe. Quizás usted no me mira, pero yo siempre pienso, pero tú me estás mirando, Señor. Y me entiende lo que hay que decir, porque el punto es ese. O sea, a mí no me importa que la gente me mire, a mí me importa que Dios me está mirando y yo trabajo para Él. Y sé que Él es un jefe tremendo, hermano. Y que hay momentos que el Señor me dice a las 5 de la mañana, levántese, muchacho. Ahí voy a las 5 de la mañana, todo así, tembeleco. Pero ahí voy, hermano, para mi oficina. Lo primero que busco es mi oficina, para ir a ver qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, o la hora que Él me ponga. A veces le digo al Espíritu Santo, levántame, no quiero usar despertador, quiero que me levantes a la hora, y a la hora que yo le digo, es como un timbre en mi corazón, hermano. Porque necesito esforzarme hacia algo cuando tengo que ir a hacer una tarea espiritual fuerte. Tengo esfuerzos tremendos, o para poder hacer un mensaje nada más, porque para mí es un deleite hacer un mensaje. No me lleva a mí una hora, me lleva días a veces organizarme, porque me encanta hacerlo bien determinadamente, con colores, con esto, con lo otro. Soy una persona meticulosa en ese sentido, pero no es que lo haga por perder el tiempo, sino porque investigo a veces cada palabra, porque quiero tener la información correcta para que el pueblo que oiga, por lo menos el discípulo, pueda ser enseñado y pueda de alguna manera dejar un legado, porque el día de mañana, si el Señor no viene, vamos a partir. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Por lo menos yo siempre le he dicho a la gente, quizás no tenga cosas materiales usted, ni yo, en toda la dimensión de la palabra. Vale. ¿Pero qué tiene? Tiene algo valioso, la fe. Si usted logra heredar la fe a alguien, téngalo por seguro que eso le va a beneficiar toda su vida, porque el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Y yo prefiero dejarles la fe a mis hijos, que ellos puedan verme a mí, cómo yo camino, cómo yo me desarrollo, y yo sé que eso les va a resultar en la vida, les va a resultar enormemente en la vida, porque es lo más grande que le puedes dejar a un hijo, es la fe bendita de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos te van a ver vivir y van a decir, no, la verdad que mi papá, supóngase que usted no fue un buen padre en la vida, pero en el último tiempo Dios le habla a través de este mensaje y le dice, Señor, la verdad, yo no he sido un buen padre o no he sido un buen hijo, pero de hoy en adelante, Señor, quiero convertirme en un buen hijo. Y va a ver usted, hermano, qué maravilla
es esto. Es como yo no fui un buen hijo, por ejemplo, en mi juventud. No, era un tipo que rebelde, un tipo que de los 11 años a los 16 años y medio que me convertí, pues fumaba marihuana y era medio rebelde, aunque no se me miraba mucho porque era el más educado, entre comillas. Pero yo conscientemente sabía que no había sido un buen hijo en el aspecto de que había escondido, porque nadie sabía que yo era drogadicto, ni mi mamá ni mi papá. Ellos supieron hasta que yo les conté el testimonio de cómo lo había hecho. Y dijeron, vos hijo, no creo. Si vos eras el mejor estudiante que teníamos allí en la casa. Sí, digo, pero yo era un desastre. Y ahí me convertí en un buen hijo. Y de ahí empecé a servir a mis padres desde que me convertí a Cristo. Porque entendía aquella promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán alargados y te irá bien. Y en verdad que me ha ido bien, hermano. Porque hasta el día de hoy, digo, qué tremendo, cómo no fui un mejor hijo, ¿verdad? Aunque sé que en el Señor me comporté de maravilla con mis padres. Entonces, uno puede traer cambios. Pero si nosotros no seguimos en la comodidad de nuestro pensamiento, no vamos a salir adelante. ¿Por qué, hermano? Porque no lo vamos a lograr. Pero en Cristo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando dice que todo lo podemos, porque podemos intentar hacer ciertas cosas, aunque Pablo no lo podía todo. Pues cuando dijo ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que lo podía. No, porque ya vimos aquí el testimonio que tenía. No lo pudo todo, pero él estaba diciéndolo desde el punto de vista de un más que vencedor. El más que vencedor es aquel que nunca se rinde. Es aquel que sabe que no se va a quedar en el polvo. Es aquel que sabe que se va a levantar de cualquier situación y circunstancia que tenga. Ese es el más que vencedor. No vencedor solamente, sino más que vencedor. Es aquel que sabe de que ahora quizás está pasando un tiempo difícil. Está pasando un tiempo duro, pero sabe que ese no es su final. Sabe que no puede quedarse allí, sino que va a salir adelante tarde o temprano. Y va a alcanzar aquello que nunca alcanzó. Lo va a hacer. Y si no, lo va a heredar y lo va a ver en sus hijos. Y si no lo alcanza, él sabe que tarde o temprano desde el cielo va a ver que aquellos que le escucharon, en el caso primero de sus hijos, van a lograr muchas cosas, como Abraham. Abraham le dieron una gran promesa. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Él no vio toda esa descendencia, pero hoy lo está viendo y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Quiere decir que se alcanzan los objetivos. Quizás tú no, porque quizás no te va a dar la edad para ver todo lo que va a pasar con tus hijos y tus nietos. Pero sí, Dios lo va a cumplir, porque no va a haber justo desamparado que bendiga el pan. Por lo tanto, yo termino. A partir de hoy, salgamos de la comodidad espiritual y consideremos, ¿verdad?, esto que estamos hablando, que de seguro que en alguna parte lo hemos tenido. Y yo creo que nuestra congregación debe de salir de ese pensamiento. Salir del pensamiento. Y decir, Señor, la verdad, voy a esforzarme un poco más para poder ser un mejor discípulo, ser una persona mucho mejor de lo que he estado haciéndolo. Y como hijo también. Así voy a ser un mejor hijo, ¿verdad? O voy a ser un mejor padre, una mejor madre, o una mejor esposa. Porque la vida solo se vive una vez. Es como ser niño. Ser niño solo una vez. No hay cosa más tremenda que ser niño, hermano. Porque solo una vez se vive. Yo le digo a mi esposa, deja que sean niños, ¿verdad? A mí sí me dejaron ser niño, pero a veces no dejamos. Por supuesto con todas las correcciones, ¿no? Pero solo una vez es algo. Es como hoy. Este día está pasando. Se va a terminar. Disfrútalo.
a pleno, porque no lo vas a volver a ver. Entonces, yo le insto a usted, hermano, salga de la comodidad de pensamiento. No se conforme a vivir de esa manera. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. El tiempo se nos fue. Y quiero orar por usted. Permítame, vamos a hacer una oración este día. Vamos a orar delante de la presencia de Dios del cielo. Y permítanos orar por usted. Aquí vemos ministros que podemos orar. Póngase de pie delante del Señor. De lo que yo oro por los que están ahí. Si quiere venir a hacer de un altar acá, venga, vamos a bendecirlo para que haya un cambio. Quizás en aquellas cosas que necesitamos que haya cambio. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, orando por cada uno de los que está escuchándonos en este momento. Te pido que te glorifiques, Padre, y que tú puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tocar. Amado, obra poderosamente en la vida de aquellos que necesitan hacer cambios, que necesitan salir de la comodidad porque les está aburriendo hacer lo mismo. Padre, te pido que te glorifiques y que nos ayudes, Señor, a que cada día podamos avanzar, que podamos, Señor, buscar métodos, estrategias en nuestra casa para que aquellos que amamos puedan ser libres. Señor, bautiza con tu Espíritu Santo a tus hijos para que podamos orar en la perfecta voluntad tuya, Padre. Podamos cantar en el Espíritu, en el entendimiento, y podamos orar en el Espíritu y en el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven por este canal, que tú puedas glorificarte en sus vidas, Señor, y que puedan salir de la comodidad. Claro que va a haber esfuerzos, sacrificios, pero sé que vas a traer fruto a tu iglesia, a tu casa, que va a ser bien agradable el día de mañana, cuando venga el refrigerio, porque hay refrigerio de parte del Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de los que nos está escuchando, de los que nos están viendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, porque sé que tu palabra llevará su objetivo, en el nombre de Jesús. Amén.